¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en su diario digital, croniosSB.com. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, hacer sus preguntas a través del WhatsApp, que aparece el número en pantalla. Siempre continuamos con la temática y todo esto que tiene que ver con la salud mental. Es decir, no solo me apasiona por mi especialidad, sino que la idea es que su diario digital les proporcione a ustedes elementos que les puedan ayudar en el día a día. Es decir, no solo hoy con la pandemia. Realmente estamos tocando temas de actualidad porque la pandemia nos ha abarcado mucho de nuestro tiempo que ha tenido. Es decir, tanto en el confinamiento como con el proceso que tuvimos nuevo que pasó de China a Europa y después para con nosotros. Pues bien, el tema que hoy quiero abordar con ustedes tiene que ver con esto de las tecnologías, es decir, la informática y la comunicación, lo que se conoce como el TIC, el TIC, que tiene que ver precisamente, ¿cómo se los pongo? Miren, abordémoslo de esta forma, abordémoslo así. Si nosotros hablamos de tecnología, de medios de comunicación, ahí están obviamente incluidas las redes sociales, y esto ha sido algo positivo, porque si ustedes han leído, es decir, y hoy que con esta pandemia nos ha hecho regresar a que conozcamos sobre esta pandemia española que hubo hace más de 100 años. Es decir, nosotros no contábamos con mecanismos de información así que tuviéramos al dedillo la información que pasaba al otro lado del mundo. Las redes sociales nos han servido mucho. Es decir, vean ustedes que hoy podemos tener maestrías a distancia, comunicarnos con nuestros seres queridos en vivo, ya sea por Zoom, por WhatsApp, es decir, por todas esas redes que tenemos. Pero también hay algo negativo. Las redes sociales, los mecanismos de información, en esta pandemia sobre todo, ha hecho que tengamos una sobreinformación en relación a el COVID-19. Fíjense que les quiero comentar que les vamos a adelantar algo de los próximos temas. Dos de ellos tienen que ver precisamente con lo que vamos a hablar ahorita, es decir, con las redes sociales y los medios de comunicación. ¿En qué sentido? En dos temáticas que son muy negativas. La primera, el ciberacoso, es decir, donde está todo el aspecto sexual, los memes que le hacen a alguien cuando lo han visto, lo toman una fotografía, todas estas situaciones que no es nada despreciable, es decir, el ciberbullying. Y en segundo lugar, las redes sociales o el internet o los medios de comunicación como un fenómeno de adicción. Es decir, aquella propuesta, aquella situación en la que las personas no tienen control y tienen una avidez por estar en el internet en el día a día, en una red social determinada y viendo y pasando horas y pasan inadvertidos, o las personas y los jóvenes que están aferrados a los videojuegos, es decir, y que pueden pasar días enteros incluso en este tema. Pues bien, esos van a ser los temas para futuro. Ahorita nos vamos a enfocar en algo que tiene que ver con la actualidad. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que hizo esfuerzos bastante grandes por tratar de difundir lo más actualizado en cuanto al COVID-19, ha dado en llamar un nombre precisamente a esta hiperinformación, a esta sobreinformación que se tiene en relación al COVID-19. Y la Organización Mundial de la Salud le llamó infodemia a esta sobreinformación relacionada con esta pandemia. Imagínense ustedes una información que por un lado, muchos aspectos positivos, puesto que nosotros podíamos buscar síntomas, indicaciones adecuadas, es decir, muy positivas para esto, pero por el otro lado, situaciones negativas para nosotros, porque creaba confusión, incluso hasta pánico. Y si no, recuerden ustedes cuando esto no conocíamos nadie en nuestro país, no teníamos esta pandemia, no teníamos ningún caso confirmado, mucho menos una muerte. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vean, el súper se llenó y hasta el papel higiénico se acabó. Y todo porque decían, incluso muchas personas empezaron a leer
que con tratamientos caseros se curaba el coronavirus. Es decir, y recuerdo por ahí una receta donde se hablaba de la linaza con el jengibre, es decir, que funcionaban como antiinflamatorios y las personas tomándolo a diario, es decir, antes incluso de que se presentara la enfermedad. O yo leí incluso una información que en un momento determinado se puso ahí, que decía que los países tropicales no teníamos que preocuparnos por esta pandemia, porque el calor mataba el virus, ¿sí? Vean ustedes que esta situación, entonces nosotros todos tranquilos, así no nos va a venir, y así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que aquí hay como dos fenómenos que quiero resaltar. Por un lado, los medios de comunicación, es decir, los comunicadores, periodistas, y por otro lado, la población. En este lado, los comunicadores, los medios de comunicación, que tratan de encontrar precisamente, llevar a toda la población noticias de actualidad, noticias que sean veraces, que sirvan a la población, que nutran de una información adecuada. Y por otro lado, la población también que demanda saber y conocer sobre esta pandemia. Entonces, aquí es donde se pone el aspecto difícil, porque, por ejemplo, imagínense, se estima que de los 7.700 millones de pobladores que tiene nuestro planeta, 2.900 millones de personas hacen uso de las redes sociales, de un móvil, de internet. Imagínense, estamos hablando de un 30% de la población en sí. Y se refiere a que hacen más uso precisamente los jóvenes. Pero esto no quiere decir de que las personas ya de 40, 50, 60, 70 años no hacen uso de las redes sociales o el internet. Pero ¿qué pasa aquí? Veamos en relación al COVID. Hablando precisamente de estas bambalinas, aquí con nuestro productor, pues estábamos diciendo, ¿has visto que en las noticias a veces aparece que ha salido un nuevo síntoma? Hoy se recuerdan ustedes que antes era fiebre, tos, dificultad para respirar, después aparecieron diarreas, esa sensación de malestar, dolor de cabeza, mareos. Es decir, entonces la gente se iba a informar. ¿Pero qué creó esto? Fíjense que incluso yo se los digo de verdad con valentía, como médico y como psiquiatra, porque todos andamos con aquella cosita de que si ya uno ya tose, o si uno tiene un estornudo, ya tendré el COVID, ¿sí? Y ya me voy a leer, y sentí un dolor de cabeza, y entonces las piernas se me durmieron, entonces voy a ver, y qué tal si agarro una noticia que no es de confiabilidad, y donde dice ahí que realmente el COVID severo, lo que aparece es al principio con un resfrío y con un adormecimiento de las piernas, y yo tengo esto y voy a entrar en pánico. O sea, ven a lo que me refiero. Es decir, la sobreinformación no es adecuada para la salud mental, en el sentido de que también, y yo he visto muchos pacientes, pasaban horas leyendo sobre tal situación y de repente veían que el COVID, tal situación, ya lo extendían y lo mandaban para sus familiares, para sus amigos. Entonces, si no provenía de una fuente fidedigna, realmente en las otras personas iba a causar pánico o confusión, y esto no es muy agradable. Yo recuerdo que incluso a principios de mayo, es decir, cuando ya se tenía ya la constancia y también el tiempo, incluso ya habían fallecidos, mi primera recomendación era que les decía a las personas que no pasaran mucho tiempo metidos en la televisión, en las noticias, porque es de verdad, era a veces hasta desagradable ver que todas las noticias, los noticieros, situaciones de importancia se generaban en este rubro. Pues bien, nos dicen que tenemos ya las preguntas. Gracias por estarse comunicando con nosotros. Veamos. Dice que desde San Miguel, Sofía Mendoza dice, ¿qué deben hacer los padres de familias o adultos en general para proteger a los más jóvenes y protegerse ellos mismos? Desde Los Ángeles, María López dice, ¿cuáles son los efectos negativos de la hiperinformación en niños y adultos? ¿Y cómo detectar si se sufre algún trastorno por el cúmulo de información que recibe? ¿Cuáles son los síntomas? Veamos, contestemos esto y después nos pasamos a otras preguntas. Fíjense que esto es bien importante.
¿Qué debe de hacer el padre de familia? Miren, de verdad, limitar el tiempo de estar con un teléfono celular, con un móvil. ¿Verdad? Tener una adecuada supervisión sobre las páginas a las que se ingresan. Esto es bien importante saberlo. Y no solo con los jóvenes, sino que también con los adultos. Que yo puedo tener 40 años y tener a mi mamá de 70, 80 años y les aseguro que también ella puede estar metida en internet a diario, porque como pasa sola en la casa, entonces ya no crean que es que van a ver novelas o noticiarios, no. Están en esta situación que yo lo he visto en algunos de mis pacientes. Y cuando se habla aquí, cuando nos preguntan precisamente de cómo detectar si se sufre algún trastorno, muy buena la pregunta, de verdad, se los agradezco porque me da el chance de poder explicar. Miren, ustedes lo primero que van a empezar a detectar es de que ya sea en niños o adolescentes, empiezan a tener alteraciones en el sueño, empiezan a volverse más irritables, más desganados, con más sentido de debilidad en su cuerpo, pierden el apetito, porque precisamente pasan en esta situación. Es decir, cuando se habla de hiperinformación, todo esto tenemos que saber. Yo les decía, y recuerdo que en un programa, una vez yo estaba viendo unas noticias y no me había fijado que mi niña de 8 años estaba atrás de mí viendo precisamente los casos de fallecidos en Ecuador. Y yo no sé qué me dio por volver a ver, y cuando la volví a ver yo la vi que los ojos de ella estaban pero impactadas, es decir, de todo. 8 años, ya comprende esta situación de lo que está pasando. Y créanme que en esos 2 días no durmió muy a gusto mi niña, pensando en que, como hoy las situaciones de películas y todos son relacionados con zombies, lo primero que me dijo fue: papi, esas personas van a volverse a revivir, porque antes en una película que yo vi, es decir, un virus fue el que les metió, y ella oía hablar del virus. Entonces imagínense qué importante esta situación, pero sí, esos síntomas son indicadores que les pueden ayudar a ustedes a poder detectar que está pasando algo. Pues bien, continuemos. Desde Maryland, José Castro nos dice: ¿cómo los niños y adolescentes pueden ser impactados negativamente por la hiperinformación? Y desde Houston, Rosa Melara dice: reconociendo que existe hiperinformación, ¿qué puedo hacer para saber cuál es la verdadera, cuál es manipulada y cuál es totalmente falsa? Pues miren, excelente, las 2 preguntas son muy buenas, ¿verdad? Porque nos van a permitir que podamos expandir adecuadamente toda esta situación. Pues bien, cuando yo les decía que esta hiperinformación que la Organización Mundial de la Salud le llamó infodemia a este fenómeno que iba a la par de la pandemia del COVID, es decir, a esta hiperinformación o sobreinformación que desgraciadamente más del 60%, de acuerdo a los estudios que se tenían aquí, decían de que podían ser no muy prácticos. Imagínense que el tema resultó tan delicado que realmente promovió otro tipo de situaciones, a tal grado que la Organización Mundial de la Salud tuvo que tener reuniones con empresas o compañías como Google, Facebook, todo esto, para que generaran procesos de mejorar la calidad de información. Y aquí contestamos una de las preguntas que me hicieron. Fíjense que esto es bien importante, porque ahorita ya les voy a explicar cómo es que vamos a poder discernir un poco sobre lo que son una información que puede ser maliciosa o tendenciosa versus una veraz. Pero lo que sí me he dado cuenta, y leyendo sobre este tema, es de que se hizo un acuerdo en el que todas estas redes sociales, Facebook, Twitter, es decir, cuando ustedes le daban una búsqueda, por ejemplo, ponían COVID-19, inmediatamente los está mandando las primeras que están en la parte delantera, son todas las informaciones que son referentes a los ministerios de salud de la república en donde viven, a la Organización Mundial de la Salud, es decir, para que no tengan situaciones tendenciosas. Y fíjense que esto fue bien importante, porque datos aquí tengo unos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, en la que durante el mes de abril se subieron más de 360 millones de videos a YouTube bajo la categoría de COVID-19, imagínense. Y en marzo 550 millones de personas incluyeron en internet el término, ya sea COVID-19 o pandemia. Se puede imaginar la búsqueda que se hizo en todo ese tiempo
precisamente para informarnos más o mejor de lo que era la pandemia. De hecho, se hizo también un estudio en Latinoamérica, esto por ahí lo leí, en el sentido de que más del 76% de la población encuestada dijo haber sido objeto o tener en sus manos información falsa. ¿Y cómo reconocieron que era falsa? Pues la verdad es que fue más después, ¿verdad? Por lo menos cuando les estaba diciendo yo que había una cura para esto, que el calor mataba o que el alcohol también mataba. Miren, esto de la desinformación para la OMS ha sido de gran trascendencia, porque han habido incluso sitios donde no solo crean una desinformación, sino que niegan la existencia del virus, a tal grado que dicen de que esto no solo es que no existe ni hay pruebas. Es decir, hay artículos, ustedes se pueden meter a internet y ven que esta situación, imagínense, produjo todavía, incluso ahora hay movimientos que niegan la existencia del COVID-19. Imagínense, si esto va con las convicciones de cada persona, va a ser muy difícil que nosotros podamos precisamente quitar este pensamiento que pueden tener muchas personas en este lado. Ahora, contestemos la otra pregunta, porque ahí decían qué podemos hacer precisamente para mitigar las noticias falsas, y la otra persona que nos hablaba precisamente de Los Ángeles y otra de Maryland, que nos decían de que cómo poder discernir entre esa situación. Pues bien, miren, en primer lugar, yo creo que nosotros debemos remarcar las consecuencias de leer una información determinada. Y cuando les digo remarcar es de que cómo podemos en un primer momento decir esta noticia es falsa, esta noticia es verdadera, cómo podemos lograr esa situación. Miren, antes de que nosotros podamos reproducir con nuestros amigos o con nuestros familiares la información que nosotros les vamos a brindar, debemos de ser conscientes y responsables con nosotros mismos, ¿sí? En primer lugar, averiguarnos, es decir, por ejemplo, ahí nos dicen ya mañana va a estar la vacuna contra el COVID en Estados Unidos, por decirles algo. Es decir, ver en la página si realmente tiene un sustento científico que la apoya, es decir, dónde está la información. Porque fíjense que yo me he dado cuenta incluso que hay anuncios que le dicen a uno, tal actor de cine está impactado por tal situación. Y entonces uno dice, bueno, voy a leer qué es esta noticia, y el impacto tal vez no tiene nada que ver con eso, sino que es el cazarnos a nosotros para que meternos, mire, gane dinero y apriete aquí tal cosa. Es decir, hay una malicia también tendenciosa en este tipo de situaciones. Entonces, resumamos, ¿qué es lo que podemos hacer para poder discernir esto? Fíjense bien, en primer lugar les puedo recomendar que vean el tipo de noticias, el tipo de lenguaje que utilizan, porque si ustedes ya de por sí empiezan a ver un lenguaje sensacionalista, esa información que les va a vertir no es la adecuada. Y cuando les digo sensacionalista es que ustedes deben de saber que hay palabras que van de por medio. Yo, por ejemplo, revisando, y tanto de mañana desde que salió esto como médico, pues me di a la tarea de revisar todo lo que podía. Obviamente yo me metía a páginas médicas, pero de repente me mandaba alguna página, y yo me acuerdo que en una ocasión yo leí, vean la diferencia, en un artículo médico que decía, no era un artículo no médico, sino que era en el área de salud, pero de un diario norteamericano, y decía la pandemia, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestros conocimientos? Vean la otra página que estaba alrededor de ella, es decir, al lado derecho. Bien recuerdo que decía, el virus mortal nos ha llegado, un virus silencioso, asesino, no hay combate para eso. Imagínense solo la presentación de esa noticia. Es decir, si yo le hago clic, o sea, por curiosidad tal vez lo hubiera hecho, pero hubiera encontrado a saber qué sarta de situaciones ahí como para que me generaran más pánico y confusión. Entonces, cuando tenemos noticias que usan un lenguaje sensacionalista, ni lo abran. Si no lo abran, porque eso que ya utilicen palabras de ese tipo, del asesino que no tiene cura, de que nos va a llevar a la catástrofe, es decir, son de tipo sensacionalista. Lo otro
vean también el tipo de cuando ustedes acceden a una información, también vean el tipo de imágenes. No solo el tipo de sensacionalista que puede haber, sino las imágenes que resguardan esta situación. Es decir, si yo veo imágenes que realmente van a aparecer cadáveres tirados por las calles, embolsados, hospitales que están, o inundaciones, es decir, todo, realmente no va a contribuir a mi salud mental. Si yo lo que necesito es una noticia que no que me impacte en ese momento, sino que me dé una salida de lo que yo ando buscando en esa noticia. Entonces vean ustedes que es importante que nosotros podamos tener esta situación bien definida para que la podamos establecer como un vínculo en esto. Lo otro que tenemos a la mano, de verdad nosotros debemos evitar ver noticias o acceder a información que sea ambigua, que sea ambivalente o que se base en especulaciones. ¿Verdad? Es diferente que les digan, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, al momento hay 6 vacunas, una en Israel, una en Rusia, una en China, una en Estados Unidos, una en Reino Unido, que posiblemente salgan para tal fecha, ¿verdad? Diferente a una noticia que se basa en especulaciones y se habla y dicen, de acuerdo al gobierno español, se calcula que a los avances que han habido, es decir, se puede contar con la vacuna en 2 semanas, ¿sí? Y ustedes ven la especulación que puede hacer este tipo de información. Ni nada con base, ni nada que lo sustente, ni nada de una organización mundial, sino que es simplemente expandir el rumor. Posiblemente la persona que lo hizo era con la buena intención, como decir, yo me he puesto a pensar y se los digo a mis pacientes, miren, tengamos paciencia, aguantemos. Es decir, ya en unos 3 o 4 meses posiblemente tengamos la vacuna, no sé, no importa si son 6 meses o 1 año para Latinoamérica, pero la cosa es de que vamos pasito a pasito, ¿sí? Pero si yo, ¿qué tal como médico les digo? No, mire, yo leí un artículo que ya en 3 semanas aquí en El Salvador tendremos la vacuna porque el gobierno español ya aportó 300 millones de euros para la compra. O sea, no le vería yo decir nada de útil, ni le estaría diciendo una información adecuada a mi paciente. Lo otro, debemos buscar y leer las noticias que nos proporcionen acciones específicas que nosotros podamos llevar a cabo. Es decir, esto quiere decir de que tenemos que evaluar la información que nos llega sobre realmente cómo debemos de manejar. Por ejemplo, si nosotros yo tengo un cuadro de ansiedad y lo quiero relacionar con el COVID, entonces yo puedo poner ansiedad y COVID y les aseguro que me van a aparecer ahí miles de páginas de ansiedad y COVID. Pero entonces, ¿cómo voy a hacer yo como para seleccionar? Ahí abajito ustedes van a encontrar alguna fuente. Ahí dice abajo portalmedico.com o el Rincón del Vago, es decir, vean, es diferente que la fuente de lo que me está diciendo vaya a ser un tanto fidedigna. Es decir, si yo estoy buscando acciones para esto, no necesito leer qué es el trastorno de ansiedad, sino que cómo está relacionada la ansiedad con respecto al COVID. Es decir, son situaciones específicas y algo que cuando yo lo lea me ayude precisamente no solo a diferenciar la ansiedad, sino que me diga qué puedo hacer yo también para contrarrestarla. Ven, es decir, situaciones que me aporten, que me apoyen, que me nutran de una situación bien específica. Lo otro, que esto ya se lo dije con anterioridad, pero la información que nos sale en ese portal, cuando lo abrimos, ¿sí? Vámonos al final y que también nos haga referencia o nos dirija hacia portales fidedignos. Por ejemplo, este fin de semana yo estaba buscando algo sobre las adicciones y me parecieron que el alcohol aumentó con el COVID, es decir, todo, como que yo hubiera puesto ya COVID y alcoholismo, por decirles algo. Pero cuando yo abrí una página, el portal, lo primero que me abrió fue adicciones según la Organización Panamericana de Salud, indicaciones, tratamiento. Lo abrí porque eso me dio, porque yo quería saber cuáles eran los datos estimados de prevalencia del alcoholismo y las adicciones en toda Latinoamérica. ¿Sí? No hubiera abierto yo un portal
que me hubiera dicho, de acuerdo al New York Times o tal situación, se considera que el alcoholismo es la cuarta causa del mundo, es decir, sino que me redirija a portales que son seguros, que son médicos, que son fuentes expertas y fiables, como la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, la Organización Panamericana de la Salud, el ministerio de tal entidad en algún país. Es decir, esta situación. Y lo último, miren, debemos evitar las noticias que solo sean rumores. Es decir, tengamos pausa, tengamos paciencia. Por ejemplo, yo sé que muchos de lo que me están viendo ahorita, es decir, quisieran saber a ciencia cierta, por ejemplo, cuándo vamos a tener a disposición la vacuna, por decirles algo. Pero no comamos ansias, no comamos ansias. Es decir, cuando la vacuna esté, va a ser direccionada, va a salir al mercado. Es decir, entonces, ¿por qué el afán de estar leyendo todos los días cómo es el avance de la vacuna? Fíjense que yo recuerdo que hace como unos 10 días, un paciente llegó con ansiedad y me dice, mi doctor, yo estaba bien esperanzado porque una vacuna que habían dicho que de tal país iba por buen camino, pero dicen que se va a detener un par de meses porque como que dio muchos efectos secundarios y entonces se nos vino todo abajo, doctor, y yo estaba bien contento porque la vacuna ya nos venía. Imagínense la gran preocupación que entró esta persona por un hecho que se dio a conocer ahí en las redes, que se dio a conocer a nivel mundial, porque eso lo hizo parte la compañía farmacéutica que lo estaba haciendo, que dijo que iba a reconsiderar y que iba a hacer una diferente atenuación con las vacunas. Pero entonces, si esta persona más está leyendo y está dándole seguimiento solo a esa universidad que está haciendo esta vacuna, entró en ansiedad, no estaba durmiendo y pensando, y hoy se vino abajo y entró en más ansiedad pensando que la vacuna se va a retrasar un mes más. Imagínense, cuando debemos de proyectar algo positivo para nosotros. Pues bien, el tema es grande, da para más, ¿verdad? Desgraciadamente tenemos un tiempo solo para que podamos aportar. Les agradezco por las preguntas. Recuerden seguirnos cronioscb.com, ya sea en Facebook Live o Twitter. Las preguntas en el WhatsApp que aparece en la pantalla. De verdad que es bien importante que tengamos esa dinámica de interacción, porque las preguntas que ustedes realizan nos nutren a nosotros. Revisamos las dudas y esto nos da también pauta para otras o futuras presentaciones que las podamos llevar a cabo para que podamos esclarecer de una fuente fidedigna, porque yo soy profesional de la salud mental, de cómo hacer o cómo ayudarles en estas situaciones. Así que les agradezco, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, bendiciones, buenas noches.